Listo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia del día viernes 27 de noviembre de 2020, que es la número 274. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su conformación de origen. Esto es la magistrada Chaín vía remota, la magistrada Bugueño, es oficio del Centro de Justicia, y magistrado González Yocampo presencialmente en sala. Les voy a solicitar, por favor, la individualización a cada uno de los intervinientes. Ministerio Público, buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y la fiscal Ximena Chong. Saludo también a los restantes intervinientes. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos los intervinientes y al tribunal. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo en forma remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece el abogado Manuel Navarrete Gómez y se incorporará más tarde la abogada Adriana Zúñiga Calderón, ambos por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con querellante Fundación Ciudadano Inteligente y otros. Buenos días. Buenos días, señoría. Carlos Hidalgo Guerrero por acá, en representación de Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan. Y con posterioridad se incorporará también Nicolás Acevedo. Perfecto, gracias. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos también en el tribunal. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Matías Uribe Calderón. Perfecto, gracias. Defensa del acusado, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días al resto de los intervinientes. Por Jaime Pribuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, vía remota. Gracias, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presente la audiencia 274. Gracias. Defensa del acusado, señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores, actuando en representación de doña Matisa Cigarbieri y de don Raúl Fernando Lobos en esta oportunidad. Gracias, señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta, magistrada. Muy buenos días a las demás magistradas. Muy buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro presente vía remota. Gracias, señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrados y a los demás intervinientes. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece de manera remota la abogada Carolina Oreque y de manera presencial el abogado Waldo Pamo. Perfecto. Bueno, continuando entonces con la réplica, en último término, corresponde recibir la de la defensa de Corpesca S.A., que se encuentra presencialmente en sala. Lo escuchamos en su tiempo. Muchas gracias, su señoría. Voy a partir estas réplicas, su señoría, haciéndome cargo de algunas afirmaciones que realizaron los acusadores que se refieren a la supuesta inactividad de esta defensa, lo que para ellos consiste en una especie de convalidación de las deficiencias de la acusación y de la insuficiente investigación. Y magistrada, quisiera hacer presente que en todo lo que hicimos referencia en nuestros alegatos de clausura respecto de las deficiencias de la investigación y de la insuficiente acusación, utilizamos para nuestros argumentos únicamente aquellos antecedentes que se pudieron comprobar en el juicio. Vale decir, solamente hicimos referencia a aquellos dichos de los testigos en que, por ejemplo, señalaron que no se les había consultado determinadas materias, o solamente exhibimos documentos que fueron incorporados durante el juicio. El único que podríamos llamar exceso de esta parte en este sentido fue la cita literal que se hizo de los dichos de la fiscal Ximena Chong ante la Corte Suprema, cuando señaló que las boletas habían sido elegidas con pinza para que no se detectara nada dentro de Corpesca. Pero fuera de esto, señoría, todo lo que dijimos se sustentó en la prueba allegada a este juicio. Pero, a diferencia nuestra, los acusadores nos traen a colación unos supuestos hechos en materia de esta defensa, que nunca fueron parte del juicio,
Y lo más llamativo es que es el mecanismo que utilizan para defenderse de sus propios errores y omisiones. Y esto sí que, su señoría, es un distractor, pero lamentablemente tengo que hacerme cargo de esta distracción, su señoría, y perder este valioso tiempo en este distractor porque no puedo dejar pasar las cosas que se han dicho. Porque dijo la Fiscalía que los vicios de la investigación y de la acusación debieron haberse reclamado por Corpesca. Y señaló expresamente, debió haber sido corregido como error formal o pedir el sobreseimiento definitivo. Precluyó la oportunidad de levantarlo. El tribunal no tiene facultades de ejercicio de control de la acusación. Y el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, se permitió decir que no hubo reapertura de la investigación y no hubo solicitud de diligencia. Y todo esto, su señoría, es falso. Primero que nada, esta defensa Corpesca solicitó la reapertura de la investigación. Fue solicitada, magistradas, el 14 de febrero de 2018, y a esa audiencia de la reapertura de la investigación compareció el fiscal titular del caso, Julio Contardo, de esa época, la fiscal Jimena Chong y la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupia Aguirre, así que no pueden alegar desconocimiento de que esta parte solicitó reapertura de la investigación. Luego señala que no solicitamos diligencia, lo que es absolutamente falso, señoría. Solicitamos numerosos oficios a la Unidad de Análisis Financiero, a Deloitte, al Senado, a la Superintendencia de Valores, solicitamos declaraciones, peritajes, su señoría. No todas estas diligencias fueron acogidas por el Ministerio Público, y de ahí que, respecto de las no acogidas, solicitáramos reapertura de la investigación. Después nos dicen, también falsamente, que no solicitamos cautela de garantía. Su señoría, Corpesca S.A. solicitó 2 veces cautela de garantías. La primera, el 13 de junio de 2018, ante el juzgado de garantía. Y la segunda, la presentamos, su señoría, en conjunto con las otras defensas ante este tribunal oral en lo penal, el día 26 de diciembre del año 2018. Y esta cautela de garantía, su señoría, se refería a un punto similar a los reclamados, en cuanto a que el Ministerio Público se estaba reuniendo con todos los testigos antes del juicio, sin dejar ningún registro de dicha conversación. Incluso esta defensa, ya que se alega inactividad, según consta en el auto de apertura, hizo durante la audiencia de preparación de juicio oral uso del derecho de hacer alegaciones verbales, que en lo básico se refieren a las mismas alegaciones que se hicieron en el alegato de apertura y en el alegato de clausura. Y por último, cuando se nos dice que no solicitamos el sobreseimiento definitivo, eso también es falso, su señoría, ya que presentamos una solicitud de sobreseimiento definitivo para corregir la acusación, porque la acusación, por un error en esta ficción que se crea respecto del comienzo de los cohechos, la acusación traía aparejada 2 boletas que eran previas a diciembre del año 2009, y nosotros solicitamos el sobreseimiento definitivo parcial, lo cual fue concedido por el juzgado de garantía. Pero además de estas faltas a la realidad, su señoría, a estas imputaciones gratuitas que se hacen a esta defensa para defenderse de sus propios errores y omisiones, al decir del Ministerio Público, los vicios de la acusación los debimos haber pedido que se corrigieran como vicios formales. Y nos señala que ya precluyó el derecho a alegar, y que esto atenta contra la teoría de los actos propios. Y respecto a este punto, señoría, tenemos que decir que esto revela que el Ministerio Público de una u otra manera reconoce la deficiente acusación contra Corpesca. Porque dice que si hubiésemos solicitado los vicios formales, eventualmente se habrían subsanado esto. Y al no haberlo hecho, habríamos convalidado estos vicios que para la Fiscalía son formales, lo que es notoriamente erróneo. La alegación de alegar las deficiencias de la investigación y las deficiencias de la acusación
en cuanto a no contener elementos que han aparecido ahora en el juicio, su señoría, es absurda. Imagínese, su señoría, que esta defensa vaya a la audiencia de preparación de juicio oral a solicitar que se corrijan los vicios supuestamente formales de la acusación y le diga al juzgado de garantía que le dé un plazo adicional de 10 días al Ministerio Público para que corrija su acusación e incorpore, por ejemplo, su señoría, el tema de la falta de control al gerente general, o que incorpore, porque falta en la acusación agregar que no había cultura corporativa. Es francamente irrisible, su señoría. ¿Cómo se pretende que hagamos eso? Y además, en el fondo no se trata de vicios formales. Aquí estamos frente a vicios materiales. Y decir que operó la preclusión procesal es un absoluto sinsentido. Porque la falta o la errónea descripción circunstanciada del hecho no es un tema que pueda ser renunciable por las partes. Es como en el ejemplo del accidente del tránsito que yo había señalado en los alegatos de clausura, en que la acusación diga que Juan mató negligentemente a una persona porque se pasó una luz roja, y en el juicio se demuestra que no se pasó con una luz roja. Entonces, ahora en el juicio se trata de imputar, sin que esté en la acusación, que aquí estaba Juan manejando en estado de ebriedad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si eso no está en la acusación. Y la Fiscalía nos responde, bueno, usted ya no alegó eso, ya no lo alegó como vicio formal durante la audiencia de preparación del juicio oral. Y respecto a este mismo punto, su señoría, se toma con tanta ligereza las alegaciones de que estos hechos precluyen, sin citar ni argumentar nada más, es decir, la frase de que esto precluyó, sin referencia a ninguna norma de preclusión. Es como si estuvieran hablando de tomar leche o de salir a mirar la puesta de sol, su señoría, y no basta con simplemente decir que precluyó, que si uno no pide copias en una oportunidad, más adelante no puede pedirlas porque ya no las pidió. Para alegar la preclusión procesal hay que citar, su señoría, normas de preclusión, las cuales acá evidentemente no existen. Y en el fondo de toda esta alegación del Ministerio Público, lo que se pretende es que el defensor cumpla una especie de rol de corrector ex ante de la errónea y deficiente acusación. O que se transforme el defensor en un coadyuvante en la investigación y en la redacción de la acusación. Todos estos dichos del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, su señoría, demuestran o manifiestan una absoluta carencia de argumentos de hecho y de derecho válido, por lo cual solicito se desestimen estas alegaciones por los motivos ya señalados. Ahora, respecto del punto de la deficiencia de la investigación y de la insuficiente acusación, se dijo bastante poco. Porque respecto de nuestras conclusiones a este respecto, más allá de lo ya señalado respecto de la preclusión, se hicieron simplemente algunas citas por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, se dijo que no se requiere descripción de cada hecho. Y se cita en esa parte al procesalista italiano Michel Tarufo, haciendo alusión a una frase que es la del gato está sobre la alfombra. De este punto me haré cargo más adelante, su señoría, cuando me refiera a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pero en cuanto a las omisiones de la investigación y la falta de revisión de antecedentes, poco y nada se dijo. Lo único que señaló la señora fiscal Jimena Chong fue una mención tangencial a la investigación, y se dijo: en la investigación sobre responsabilidad penal de la persona jurídica tiene sendas diligencias, tales como el informe de la BRILAC y los correos electrónicos. Eso es todo lo que se replica a nuestras clausuras en este punto. Nada más. O sea, se replica y se dice que aquí hubo sendas diligencias que corresponden al informe de la BRILAC y a los correos electrónicos. Y respecto del informe de la BRILAC, señoría, ese informe consistió simplemente en que funcionarios policiales fueran a Corpesca, le tomaran declaración a trabajadores de Corpesca que no tenían ninguna relación con Francisco Mujica, y que concluye, como dijo el propio subcomisario Claudio Escobedo en Estrados, que Corpesca cumplía con los requisitos de la ley 20.393 y que le llamó la atención el atraso en la firma de los anexos de contratos de trabajo. Y el otro punto, el otro y segundo y último punto que replica el Ministerio Público a toda esta larga exposición de esta parte respecto de las deficiencias de la investigación y la insuficiente acusación, son los correos electrónicos. Así de simple, los correos electrónicos. Y respecto de los correos electrónicos, ¿qué hizo la Fiscalía? Primero, los recibió. Segundo, los abrió. ¿Y qué más? Nada más, su señoría. Porque ni siquiera, como vimos, se le exhibieron a los testigos gran parte o la mayoría de los correos electrónicos relevantes. Y además, como ya dijimos, ¿cuánto se demoró la Fiscalía en abrir estos correos electrónicos? Más de 2 años. Y, de hecho, los vieron a raíz de que esta parte entregó la rectificación de impuestos. Si no, quizás todavía no se habrían visto estos correos electrónicos. Y respecto de nuestras conclusiones en esta parte, respecto de la insuficiente investigación, en cuanto a que no se investigaron los encuentros necesarios del tipo de cohecho, la Fiscalía reconoció que no se intentó siquiera obtener prueba de estos encuentros. Y dijo textualmente que las llamadas telefónicas o consultas a recepcionistas, etcétera, no son necesarias, no aportan nada. Es decir, su señoría, acá no hubo una impericia en no realizar esta y otras diligencias, sino que aquí hubo una decisión estratégica de no investigar. Ni siquiera intentar investigar los encuentros. Y como dije en los alegatos de clausura, todo esto demuestra una total indiferencia probatoria y jurídica respecto de este elemento nuclear del tipo de cohecho. Aquí la única importancia que se le dio a algo relacionado con el tipo de cohecho fue a las boletas y no a los encuentros. Ahora, su señoría, voy a pasar a las réplicas que se hicieron respecto de los delitos de soborno, en especial respecto de los delitos de soborno. Y respecto de los argumentos de esta parte en cuanto a la ausencia probatoria de los delitos base de soborno de Francisco Mujica, la Fiscalía no dijo nada, no refutó nada. Lo único que se hizo fue mencionar el rol del procedimiento abreviado de Francisco Mujica. Tampoco se dijo nada respecto del dolo requerido para el delito de cohecho, dolo directo, únicamente, y no dolo eventual. También hubo silencio en cuanto a que las imputaciones son solamente por cohechos antecedentes y no premios o recompensas. Y también hubo un total silencio a nuestra conclusión respecto de la infracción al principio del non bis in idem, respecto de esta multitud de boletas
y la asimilación de boleta con cohecho. Tampoco se refutó la conclusión de esta parte respecto de la falta de sentido lógico en cualquiera de las hipótesis de infracción de deberes meramente genéricos. Y nuestra conclusión respecto de que era ilógico e imposible, tanto en el cohecho antecedente como en el cohecho subsiguiente. Y tampoco se hizo ninguna referencia por parte del Ministerio Público respecto de nuestras conclusiones en cuanto a la ficción temporal respecto de Corpesca y muchos otros alegatos que hicimos, su señoría, muchos otros argumentos respecto de los cuales hubo absoluto silencio. Porque básicamente el Ministerio Público lo que dijo es que Corpesca no dijo nada, o dijo muy poco, y solamente se hizo cargo de las argumentaciones del abogado de Jaime Ortiz. Y se refirió a algunos puntos escogidos respecto de las conclusiones del abogado Jaime Ortiz. Así que voy a tener que replicar respecto de esas conclusiones que hizo el Ministerio Público. Y acá partimos con una duda o una confusión. ¿Se requiere o no se requiere acuerdo basal? ¿Se requiere o no se requiere acuerdo inicial? La verdad, las réplicas nos dejaron atónitos y absolutamente sorprendidos. Porque si en los alegatos de clausura del Ministerio Público se repitió constantemente que acá hubo un acuerdo basal y se siguió completamente la idea del acuerdo remuneratorio promovida por el Consejo de Defensa del Estado, ahora, en las réplicas, se retrotrae el Ministerio Público y nos dice que entre 2009 a 2013 no se requiere pacto ilícito, no se requiere acuerdo basal. Entonces, ¿se requiere o no se requiere? ¿Existió o no existió un acuerdo basal? Y acá falta coherencia en los alegatos del Ministerio Público, que se acomodó a los planteamientos que se hicieron sobre este punto. Claro, porque si ahora no se requiere de un pacto inicial, se pretende de esta forma salvar, su señoría, la inexpugnable valla o el gran problema de que, de haberlo habido, necesariamente es previo a la entrada en vigencia de la Ley 20.393, con lo cual queda fuera de todo cargo Corpesca. Otra duda que generaron las réplicas del Ministerio Público, y respecto de las cuales no escuchamos nunca en los alegatos del Ministerio Público las palabras, cuando se refería al delito de cohecho, a las preposiciones para y por. Y acá, su señoría, me permito citar nuevamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aunque para el Ministerio Público no sé por qué motivo, esto es motivo prácticamente de burla, que uno solamente puede citar las voces autorizadas y el diccionario no es válido, porque es muy claro la definición de la preposición para, del tipo de cohecho del 248, 248 bis y 250. Porque el diccionario señala que para es una preposición que denota el fin o término a que se encamina una acción. Prácticamente suena como escrito por un profesor de Derecho Penal. Y siempre, para todos los autores, incluido el señor Juan Pablo Mañanas, el cohecho debe ser para algo, y no por la función. Al menos el que estaba vigente a la época de los hechos en materia de este juicio. Nadie, ningún autor, su señoría, ha señalado, o podría señalar, que la ley 21.121 del año 2018 no cambió
el tipo penal existente o no amplió el tipo penal existente en cuanto a que el beneficio económico, desde la ley 21.121, se puede solicitar solo en razón del cargo, solo en razón de la función pública. Y nadie dice que este nuevo tipo penal, su señoría, simplemente vino a confirmar lo que estaba antes, que no produjo ningún efecto. Ningún autor, su señoría, ninguna, como dice el fiscal Retamal, ninguna voz autorizada lo discute, porque el tipo penal, magistrada, se puede interpretar, y puede, como dice el abogado Rodríguez, se puede interpretar de muchas formas, pero no se le pueden cercenar palabras, su señoría. Y el artículo 248 bis y el artículo 250 del Código Penal, señoría, señala que se consiente en dar para la realización o por haber realizado, señoría, una conducta con infracción de deberes del cargo. Y acá nos parece que nuevamente se confunden las argumentaciones. Creemos que la Fiscalía acá confunde que la petición del funcionario público se haga de manera tácita o expresa, cuando se refiere al estirar la mano, con que confunde esto, que pueda ser tácita o expresa, o pueda ser implícita, lo confunde con que el delito exige de todas formas, ya sea de manera expresa o de manera tácita, que esa petición es para hacer o no hacer algo. Entonces, que sea tácita o expresa la petición, no releva al Ministerio Público de probar que se hizo para algo. De ahí que esta defensa, señoría, y las otras defensas también, le consultaron a don Jaime Orpiz, a doña Marta Sassi y a don Francisco Mujica si alguna vez se insinuó, si alguna vez se notó algún gesto, si hubo agradecimientos, si hubo reproches, si alguna vez se les recordó, o sea, si alguna vez al funcionario público se les recordó, oye, acuérdate que te estamos pagando. Por eso se hicieron esas preguntas, Susana. Y las respuestas a esas preguntas fueron todas negativas. Y no existe ninguna prueba en este juicio, ni directa o indirecta, que vaya en un sentido contrario. Un segundo punto, su señoría, que nace de las réplicas del Ministerio Público, una tercera pregunta que nace, una tercera confusión, es si debe existir o no una relación entre el acto funcionarial y la solicitud. Porque el Ministerio Público señaló que el acto funcionarial no debe estar relacionado con el pago o solicitud. Y con esto, la acusación lo que nos está diciendo, prácticamente, si no tiene que haber ninguna relación entre el pago y la solicitud, es que la mitad de la acusación, la mitad del texto de la acusación respecto al delito de cohecho está de más. Y en esta parte es la única en que el Ministerio Público se refiere a algo que hayamos dicho nosotros en nuestros alegatos de clausura. Y se refiere refutando de alguna forma, que ya voy a explicar, la llamada falacia de la causalidad que se presenta en la acusación. Pero no se refuta la falsa causalidad de la acusación. No se dice que lo que se señala en la acusación como falaz no es falaz, o que se demostró que la causalidad señalada en la acusación era la verdadera. No, se replica por el Ministerio Público señalando que no se requiere causalidad en el tipo de cohecho.
porque es un delito de mera actividad y no un delito de resultado. Y efectivamente, el delito de cohecho es un delito que todos los autores de la lectura del tipo de cohecho aparece que es un delito de mera actividad. Aun cuando algunos autores, su señoría, señalan que es un delito de resultado cortado. Esto es decir, que es un delito en que se anticipa la consumación, pero que hay un elemento subjetivo adicional que consiste en que se está esperando un resultado ulterior. Pero podríamos estar de acuerdo con que se trata de un delito de mera actividad. Eso parece ser, su señoría. Pero el asunto es que toda la acusación está formulada en términos de vincular una boleta de honorarios con un acto funcionarial, en esta amalgama a que hicimos referencia durante los alegatos de clausura. Lo cual en ningún caso fue demostrado más allá de toda duda razonable. Entonces ahora se pretende borrar de un plumazo, su señoría, más de la mitad de la acusación o el fundamento de la acusación. Aquí hay un claro repliegue, una retirada evidente del Ministerio Público y de los acusadores. En cuanto al delito de cohecho sea cometido solo con dolo directo, su señoría, no voy a ahondar en esto porque el Ministerio Público en verdad no hizo ningún acto de refutación y de hecho solamente se refirió al tipo subjetivo en el delito tributario, siendo que ahí concurre, según ellos, el dolo directo y el eventual, y en el delito de cohecho hubo absoluto silencio, lo que quiere decir que están de acuerdo con la unanimidad de los autores, la unanimidad de la jurisprudencia, señoría. Aquí no hay dos voces, no hay dos opiniones. Podemos nosotros ser una opinión diferente, o el tribunal, pero en su totalidad se estima que este delito debe ser cometido con dolo directo, porque el tipo contiene las preposiciones para y por. Y como ya dije, para es una preposición destinada a un fin, su señoría, o la acción está destinada a este fin concreto. Luego, otro asunto que planteó el Ministerio Público que nos deja también confundidos, aunque creemos que la solución no es tan compleja, es si el delito de cohecho ahora tiene el carácter de unilateral o bilateral. El Ministerio Público argumentó, no sé en referencia a qué conclusión, de qué defensa, que el cohecho en Chile tiene el carácter de unilateral y ya no es bilateral. Esto para entender que no es necesario el pacto o el acuerdo ilícito, al que en su clausura sí le dieron un gran valor. Y esto es bastante llamativo, porque es un argumento que también está comprendido dentro de la falacia del hombre de paja, a la cual hizo una clara referencia el abogado Sergio Rodríguez. Porque jamás ninguna parte ha dicho que siempre el cohecho es necesariamente bilateral. Y de ahí la falacia, porque se toma algo que no se ha dicho para destruirlo y aparecer o aparentar una especie de victoria argumentativa. Lo que se ha dicho es que el cohecho, en los términos planteados en la acusación, es absolutamente bilateral. O sea, ¿quién podría decir, su señoría, que no se imputa en la acusación un acuerdo de voluntades? Así que la acusación es evidentemente bilateral. En la acusación se plantea un acuerdo. Recordemos que se habla en la acusación de las boletas así convenidas y que se pactaron los cohechos a cambio de.
Todo esto supone un acuerdo bilateral. Y aquí está el argumento falaz del Ministerio Público, porque claro, como el cohecho puede ser unilateral, o mejor dicho, el cohecho puede ser unilateral para uno u otro caso, pero siempre se requiere que haya rechazo de la otra parte para que sea unilateral. Es decir, solo va a ser unilateral si el funcionario público solicita y el particular rechaza. Y en ese caso, aún, señoría, hay que investigar el encuentro. Y en el caso de soborno del particular, la única forma de que éste sea unilateral es que el ofrecimiento sea del particular, que no es el caso que se describe en la acusación, y que el funcionario público lo rechaza. Entonces, jamás, si se plantea que se solicitó por el funcionario público un beneficio económico y que se consintió en dar por el particular, podrá ser el cohecho unilateral. Va a ser necesariamente, en ese caso, bilateral. Entonces, se confunde nuevamente peras con manzanas. La única importancia, o la única importancia que vemos y que pudimos buscar, su señoría, en la doctrina penal, es esta, su señoría. No hay otra importancia en la distinción de si es unilateral o bilateral. Lo que pasa es que antes de la ley 19.640, creo que, se requería que hubiese acuerdo de las partes, que estuvieran las dos de acuerdo. Si el particular ofrecía y el funcionario público rechazaba, eso era impune. Y aquí me permito citar, su señoría, nuevamente, ya deben estar ya agotados los autores Magdalena Sandón y Luis Rodríguez, su libro Delitos contra la Función Pública, en que se deja por escrito lo que es evidente, y dice en su página 328 que puede haber cohecho del funcionario público si la solicitud no es aceptada por el particular. O sea que en ese caso sí sería unilateral. Y respecto del soborno, del artículo 250 del Código Penal, señala lo siguiente: del mismo modo, para estimar concurrente el delito de cohecho de particular, ya no es imprescindible que su ofrecimiento fuera aceptado por el funcionario, bastando el solo hecho de ofrecerle un beneficio económico. Entonces, su señoría, en la hipótesis que se plantea la acusación respecto de Francisco Mujica, en cuanto a que este consintió en dar, se torna totalmente imposible ver el delito de cohecho como un delito de cohecho de carácter unilateral. Lo importante es cómo se haya descrito en la acusación, y en la acusación se ha descrito como un acuerdo, como un convenio, señoría, respecto del cual ahora el Ministerio Público trata y el Consejo de Defensa del Estado trata de salirse de sus propias palabras. Ahora, respecto de lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado respecto del delito de soborno, señoría, quisiera destacar, primero que nada, que se reconoció expresamente la realización de actividades de favorecimiento de terceras personas. Se reconoció expresamente la realización de eventos tales como los del Día del Niño, de Navidad, en distintos sectores de la región, organizados por la señora Marta Isasi. El cambio, sin embargo, en la postura del Consejo de Defensa del Estado, es que en los alegatos de clausura se señaló claramente que el beneficio para Marta Isasi era un beneficio de carácter no económico, un beneficio de proselitismo, de popularidad, de voto. Y ahora en la clausura, retractándose, señala que el beneficio, se dice el beneficio económico que ella recibe. Entonces, hay un claro
cambio de postura de parte del Consejo Especial de Estado en este punto. Y como dijimos en nuestros alegatos de clausura, su señoría, la ley 21.121 también modificó el delito de cohecho en esta parte, y ya no solo se puede cometer solicitando un beneficio económico, sino que ahora puede ser un beneficio económico o de otra naturaleza. Por ende, a la época de los hechos era no constitutivo de delito solicitar un beneficio de otra naturaleza, como lo sería la popularidad, el proselitismo, etcétera, etcétera. Y tampoco, como ya dije también en los clausuras, en la acusación se plantea de que el beneficio sea para terceros. Y para terminar con el delito de soborno y pasar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su señoría, no puedo dejar pasar algunas cosas que se dijeron tanto por el Consejo de Defensa del Estado como por el Ministerio Público en sus réplicas, ya que el Ministerio Público, citando las palabras del abogado Sergio Rodríguez, o sea, no es algo que nazca del Ministerio Público, sino que nace de las palabras de las clausuras del abogado Sergio Rodríguez, señala que Domingo Viviani sabía de estos pagos a Jaime Orpi, y el Consejo de Defensa del Estado, por su parte, señala que Ramón Pino sabía también de los pagos al senador Orpi, y que por eso él se sentía como en confianza de pedirle ayuda, o de ofrecerle, Ramón Pino, ayuda al señor Orpi. Y estas frases, sus señorías, son absolutamente gratuitas, son solo frases, sin ningún sustento en el juicio, sin ningún sustento tampoco en la acusación. Le fue consultado a ambos testigos respecto de si sabían o no, y ambos lo negaron. Se le consultó a Francisco Mujica en varias oportunidades, y este señaló que nadie más que él sabía que estos pagos eran para el señor Orpiz, o los eventos, decía en relación con la señora Martisasi, y no existe ninguna prueba de que estos señores hayan sabido de esto. Además, magistrado, aquí hay una imputación gratuita a estos señores, a estos testigos, que siempre, siempre tuvieron la calidad de testigos, siempre. Jamás se les citó a declarar en la investigación, ni se les formalizó, nunca tuvieron la calidad de imputados, nunca requirieron de asesoría letrada, su señoría. Así que estas frases al voleo que se lanzan, su señoría, solicitamos que se les reste total valor. Además, en las réplicas, ni siquiera en los alegatos de clausura, está planteando algún tipo de coautoría, su señoría, modifica evidentemente toda la acusación. Ahora, respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En cuanto a nuestras conclusiones de la falta de descripción circunstanciada de los hechos, y en cuanto a que se incorporan elementos nuevos que no están en la acusación, la Fiscalía, en su primera parte, replicó que de alguna manera Corpesca está exagerando lo dispuesto en el artículo 259, letra B del Código Procesal Penal, en cuanto a la descripción circunstanciada de los hechos. Y, como ya dije, señaló que no se requiere descripción de cada hecho. Y la discrepancia sobre este punto que tenemos con el Ministerio Público es que entendemos de distintas formas lo que es una descripción circunstanciada del hecho. Para los acusadores, según sus réplicas, basta con, por ejemplo, hacer una referencia a la norma del incumplimiento de deberes de dirección y supervisión, y que con eso se cumple la descripción circunstanciada. Y además, cuando la acusación, luego de esta frase genérica, señala ello es así, y se citan ciertas imputaciones concretas,
para la Fiscalía pareciera ser que estas imputaciones son solo ejemplos. O sea, los 4 párrafos de la acusación son solo ejemplos y pretenden que se incorporen muchos antecedentes nuevos. Por el contrario, nuestra posición es que cada hecho relevante debe ser descrito. Y así, si lo principal para la Fiscalía es que, como se señaló, Francisco Mujica recibía una boleta simulada y ante su sola firma se pagaba y en ese proceso no había control. Bueno, si lo principal para la Fiscalía es esto, eso debe estar escrito en la acusación. Y aquí no estoy diciendo que debe estar descrito circunstanciadamente, debe estar al menos descrito. Porque en la acusación no se hace ninguna referencia a este principal argumento del Ministerio Público. Creemos que lo mínimo que puede exigir una defensa a la parte acusadora es que se diga esto, su señoría. Los controles eran insuficientes respecto a Francisco Mujica, quien con su sola firma podía obtener el pago de una boleta simulada. Pero ni ese mínimo descriptivo, yo no estoy diciendo que se refiera en cada caso a cada boleta, no, ese mínimo descriptivo debería estar en la acusación. Y como se señalé, no hay nada, ni siquiera como ejemplo. Y en esta parte, el Ministerio Público nos cita, como ya dije, a Michel Tarufo, un conocido jurista, destacado procesalista italiano, que en su libro, que acá tengo, su señoría, Simplemente la verdad, el juez y la construcción de los hechos, está referido al tribunal, hace referencia a la alusión que hizo el Ministerio Público al dicho el gato está sobre la alfombra. Pero ese ejemplo, en el libro de Michel Tarufo, Simplemente la verdad, no tiene nada que ver con la materia que estamos hablando, porque el señor Tarufo se está refiriendo a cómo deben ser narradas las historias en las sentencias. Y señala el profesor Tarufo que cómo deben ser narrados los hechos, y señala cuáles son las formas de narrar los hechos, y explica cuáles son los enunciados principales, los secundarios y las inferencias. Y esto, su señoría, está señalado en términos generales para la construcción de la sentencia. No tiene ninguna relación con el acto jurídico denominado acusación. Y, de hecho, este enunciado principal, su señoría, del Ministerio Público, de que, por ejemplo, no había control sobre el gerente general, no está consagrado en la acusación. Así que el ejemplo citado por el profesor Tarufo, que no es una invención del profesor Tarufo, el gato está sobre la alfombra es una frase que ocupaban los filósofos desde mucho antes de Tarufo. Este ejemplo hay que ponerlo en contexto, porque el Ministerio Público dice, claro, hay un gato sobre la alfombra, no hay que describir si era negro, blanco, amarillo, si está mirando para un lado, para otro, si la alfombra es de tal color o no está de tal color. Pero la verdad, su señoría, es de tal la magnitud de los hechos que el Ministerio Público pretende que se excedan del contenido de la acusación, que al final lo que está diciendo el Ministerio Público respecto de este ejemplo es que en la acusación se dice que hay un gato sobre la alfombra y se pretende que se diga que hay 2, 10, 15 gatos sobre la alfombra. O que hay un cocodrilo sobre la alfombra. Así que todo lo dicho, su señoría, debe ser descartado en bien del principio de congruencia, su señoría, y de legalidad. Y
Respecto a todo lo que me he referido, su señoría, no quiere decir ni por un solo instante que consideremos que Corpesca incumplió con sus deberes de dirección y supervisión respecto del control de las asesorías por parte del gerente general. En ningún caso estamos suponiendo eso, porque no es verdad que no haya habido control. Había doble firma de los cheques para el pago, habían auditorías externas e internas que incluían la auditoría de boletas de honorarios como cualquier otro gasto, como las facturas, y como ya dijimos latamente en nuestros alegatos de clausura, las facultades del gerente general para contratar asesorías son las normales y propias de todo gerente general, al menos a esa época. Después, el Ministerio Público, respecto de nuestra conclusión de que en este juicio no se acreditó el provecho directo e inmediato para Corpesca, el señor fiscal solamente se refirió al elemento provecho o interés, y no a sus cualidades de que sean directos e inmediatos. Se dijo muy poco sobre esto, solamente se hizo una referencia a otro artículo de la ley que dice que el delito no debe ser cometido en interés exclusivo del que comete el delito, pero eso claramente, su señoría, es una interpretación errónea, porque el texto de la ley es claro, el interés debe ser directo e inmediato. No se está refiriendo a la exclusividad o no exclusividad del interés en cuanto a la persona que comete el delito y la persona jurídica. Y si alguna voz autorizada por parte del fiscal Retamal dice esto, bueno, esa voz autorizada está equivocada. Dijo el Ministerio Público, referido al provecho, no así es directo o indirecto, dijo: Corpesca obtuvo ventajas indebidas, facilitó el ejercicio de beneficios corporativos, tuvo acceso directo y privilegiado a Francisco Mujica, a los parlamentarios. El nexo comercial puede ser sumamente amplio. Solo provecho, no si es directo o indirecto. Y dudamos, su señoría, que estas supuestas ventajas indebidas de mayor cercanía con los acusados puedan catalogarse como interés o provecho. Como dijimos en los alegatos de clausura de nuestras conclusiones, acá hay conductas inidóneas para el tipo de cohecho. Recibir correos por parte del funcionario público, recibir llamados telefónicos por parte del funcionario público, dejar recados al funcionario público, ofrecer apoyo en cuanto a trabajo al parlamentario y no al revés, es inidóneo de cohecho. Y, como también dijimos, acá hay conductas que son de bagatela, no pueden ser consideradas como de provecho. Sería como, por ejemplo, cuando Ramón Pino le dice a Francisco Mujica que Jaime Ortiz le va a averiguar el timing de las sesiones. Y además, como bien dijo el colega Rodríguez, no se controvirtió en lo más absoluto las conductas de los parlamentarios acusados que fueron contrarias o negativas para Corpesca. En cuanto a nuestras conclusiones, al que denominamos primer período, que esta es una división de períodos que hace esta parte para poder reflejar de una manera un poco más didáctica la acusación, porque en la acusación no se entiende a qué periodo se está refiriendo, porque dice que se limitó Corpesca a contratar a Deloitte cuando se cometieron los delitos de cohecho. Bueno, este periodo, que va desde la dictación de la ley hasta el 3
de noviembre del año 2011, en este periodo en que no existe ninguna imputación respecto de cohecho a Marta Isasi, sino solamente imputaciones de boletas a Jaime Ortiz. Bueno, en este periodo nosotros alegamos la imposibilidad de cumplimiento de la norma y la falta de tipicidad por ausencia de normas complementarias. Pero esa no fue la única alegación respecto a este periodo, porque señalamos que respecto a este periodo, sin perjuicio que no teníamos adoptado un modelo de prevención de delitos, sí cumplíamos con los deberes de investigación mediante las auditorías internas, externas, el cumplimiento como sociedad anónima, la elección de las personas adecuadas, etcétera, etcétera. Pero respecto del punto específico de la atipicidad o de la imposibilidad de cumplimiento de la norma, no solo nos referimos a que no se había dictado la norma de carácter general de febrero del año 2011 de la Superintendencia de Valores y Seguros, sino que además señalamos que también había ausencia de conocimiento técnico y de normativa complementaria, lo que podría denominarse como la Lex Artis, sobre esta ley. Esta Lex Artis recién está floreciendo, su señoría. Y la réplica del Ministerio Público consiste en que las personas jurídicas no son susceptibles de tener culpabilidad. Y por ende no puede optar a una causal de inimputabilidad. Eso nos dice el Ministerio Público. Y que la persona jurídica no sea capaz de culpa es uno de los temas, su señoría, más debatidos en la doctrina nacional y extranjera. La mayoría de los autores efectivamente señalan que las personas jurídicas no tienen capacidad de culpa tal como sí la tienen los seres humanos. Así que no voy a entrar en eso, sería porque hay largas discusiones sobre esto. El profesor Kunstmiller, por ejemplo, es uno de los que cree que no puede existir responsabilidad penal de la persona jurídica, porque un atributo, una forma de atribuir responsabilidad penal exige que exista posibilidad de culpa. Pero de ello no se puede derivar, su señoría, que la persona jurídica, de acuerdo a su propia realidad, no se le pueda aplicar una causal eximente de responsabilidad penal. Porque además, el artículo primero de la ley 20.393, en su inciso segundo, señala que le son aplicables, de acuerdo a su realidad, o algo así, el libro primero del Código Penal a las personas jurídicas. Y claro, podemos entender, por ejemplo, que la locura o demencia no puede ser alegada por una persona jurídica, pero la falta de normas complementarias, la falta, su señoría, de lex artis, la imposibilidad de cumplimiento de una norma, de acuerdo al artículo 10, número 12, claramente sí puede ser aplicada a la persona jurídica, porque eso sí se puede convenir, eso sí se puede estar de acuerdo con la realidad de las personas jurídicas. Así que respecto a este punto, su señoría, solamente quiero concluir con que lo más relevante acá, su señoría, es que a lo imposible nadie está obligado. Y esto referido al establecimiento de un modelo de prevención de delitos, como el que señala el artículo 4 de la ley 20.393, en este primer periodo. Y lo segundo, señoría, que como ya dije, como conclusión, es que en este periodo Corpesca sí cumplió con sus deberes de dirección y supervisión, más allá del modelo o no modelo de prevención de delitos, por todos los argumentos que señalamos en el alegato de clausura, la auditoría, etc. En las réplicas, el Ministerio Público se refirió a la relación de causalidad entre el delito base y el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Y en este punto me parece que el Ministerio Público intentó
sin éxito introducir un tema que es importante. Y digo que fue sin éxito porque no hubo desarrollo del tema en las réplicas del Ministerio Público, solo frases. Es como si el Ministerio Público hubiese tenido un análisis completo, hecho sobre este tema, pero se dedicó a leer los subtítulos de este análisis, porque se lanzan, se dicen frases como causalidad natural, causalidad normativa, imputación objetiva, creación de riesgo, pero no mucho más, solo subtítulos. Y en esta parte hay una omisión intrínseca dentro de la propia réplica del Ministerio Público, porque dice, primero, que en la omisión no se exige causalidad natural, sino se exige causalidad normativa. Acá hay un problema de imputación objetiva. Entonces, primero se señala que no se exige causalidad natural, pero que sí se exige causalidad normativa. Pero después, el señor fiscal don Jaime Retamán dice expresamente que la acusación no indica relación de causalidad porque la ley no exige causalidad. Entonces, acá nos confundimos, su señoría. ¿Hay causalidad normativa o no hay causalidad normativa? ¿O no hay ningún tipo de causalidad, según la idea del Ministerio Público? Lo que estimamos que el Ministerio Público quiso decir es que la ley 20.393 no establece una causalidad naturalística y que no se pueden aplicar, creo yo, según lo que dijo el Ministerio Público, no estoy haciendo fe de esto, es que no se puede aplicar los criterios de equivalencia de las condiciones, de supresión mental hipotética, etcétera, etcétera. Pero, más allá de todo esto, magistradas, lo cierto es que los problemas de causalidad en esta materia, ya sea natural o normativa, están claramente definidos en la propia ley 20.393. Porque para determinar si se requiere una causalidad, si se requiere interpretar la causalidad de manera normativa o natural, el tipo penal tiene que ser confuso. O sea, cuando no se soluciona un problema de causalidad yendo a la causalidad natural, hay que ir a la causalidad normativa y eventualmente a la imputación objetiva. Pero la ley expresamente señala cuál es la causalidad para el delito del artículo 3 de esta ley. Y señala la ley que siempre que la comisión del delito fuere consecuencia, o sea, dice, la persona jurídica será responsable siempre que la comisión del delito fuere consecuencia por parte de esta del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Entonces, normativamente, la ley establece una exigencia de causalidad. Y no cualquiera, dice que debe ser respecto del delito cometido. El delito cometido debe ser consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Y si esta causalidad es de tipo normativo, esto no releva nuevamente al Ministerio Público de su obligación de acreditar esta causalidad. Y aun cuando estimemos que esta causalidad, o la entendamos, mejor dicho, como la creación de un riesgo al bien jurídico, señoría, al bien jurídico protegido, aun cuando se estime así, la ley establece un refuerzo a la exigencia de causalidad, que pocas normas penales lo tienen. Y este refuerzo viene en las palabras siempre que. Porque, como ya dije, la ley señala que el delito tiene que ser siempre
que dice que el delito siempre, la persona jurídica siempre será responsable siempre que la comisión del delito fuera consecuencia del incumplimiento de deber. Entonces, este siempre que quiere decir sí y solo sí. Únicamente sí. O dicho de otra forma, nunca podrá ser responsable la persona jurídica si no se establece esta causalidad, ya sea natural, normativa, o se apliquen los criterios de la imputación objetiva. Respecto de la falta de voluntad real, su señoría, de Corpesca, prácticamente no hubo réplica. Acá prácticamente hubo silencio respecto de las conclusiones de esta parte en este punto. Y se utilizó respecto del Ministerio Público un solo criterio, un solo argumento. Y nótese, su señoría, la calidad del argumento que se utiliza. Se dice que Corpesca no tenía la voluntad real de hacerlo, como dice la acusación, o sea, hacer un modelo de prevención de delito, porque hay un contrato, que es el de Mario Coronado, que fue firmado en octubre de 2012. Y como ese contrato fue firmado en octubre de 2012, si fue del año 2012, quiere decir que otros contratos se pudieron haber sido firmados el año 2012. Y respecto a este punto también se falta a la verdad en los alegatos, porque se dijo que era el único anterior a la salida de Francisco Mujica, lo que demostramos que no era así. Entonces, magistrado, si para defenderse de la imputación de la falta de voluntad real, a lo único que se accede, a lo único que se echa mano, es a que hay un contrato del año 2012 y que otros pudieron ser firmados el año 2012, señoría, me parece que estos argumentos, señoría, son de una carencia o pobreza absoluta, señoría, para poder refutar o validar la teoría de la falta de voluntad en Corpesca. Y después, su señoría, las acusaciones, después de esto, tienen muchas otras frases sueltas que yo voy a hacer referencia muy breve, porque se dijo, por ejemplo, que nada dijimos sobre la eficiencia del modelo. Eso no es cierto. Dijimos, su señoría, que la ley no exige eficiencia del modelo, que la palabra eficiencia se eliminó en la historia de la ley, se eliminó, estaba presente y salió de la ley. Porque si no, estaríamos frente a responsabilidad objetiva. Después, el Consejo de Defensa del Estado dijo que respecto de la difusión, que fue de lo poco que se dijo respecto de nuestras conclusiones en cuanto a las capacitaciones, su señoría, y al conocimiento. El Consejo de Defensa del Estado dijo que esto quedaba claro porque habían unas revistas que se llamaban El Vocero, y que la primera revista, El Vocero, que contenía algo de responsabilidad penal de la persona jurídica, era el 2015. Ese es el único argumento. ¿Y por qué? ¿Bajo qué criterio para el Consejo de Defensa del Estado? Solamente esta revista es la que podría, de alguna forma adecuada, comunicar a los trabajadores respecto del modelo de prevención de delito. ¿Por qué hay silencio absoluto en todas las réplicas respecto de la página web, respecto de los correos electrónicos enviados por Jaime Ortiz, su señoría, de la reunión de 16 de noviembre del año 2011, etcétera, etcétera? Se dice, su señoría, que Jaime Ortiz estaba a cargo de las donaciones. Eso también es falso, su señoría. Hay unos correos en que Jaime Ortiz interviene en el cálculo de las donaciones, pero Jaime Ortiz no era la persona que estaba a cargo, que decidía los montos o la oportunidad de las donaciones. Y después también se habla por parte de los acusadores de temas ajenos a la acusación, que son las conductas posteriores de la compañía. Se dice, se asciende a Ramón Pino y a Jaime Ortiz. Entonces, eso para el Ministerio Público es una mala señal. Pero eso en ningún caso está en la acusación. Y de todas formas, ¿por qué habría que haber castigado a Ramón Pino? ¿Qué conducta indebida realizó Ramón Pino?
Todos los contactos de Ramón Pino con los parlamentarios, su señoría, como ya dijimos, estaban dentro del derecho de petición. No había ley de lobby. Entonces, ¿por qué habría que castigarlo, su señoría? Él no cometió ningún delito de cohecho. Y respecto de Jaime Ortiz, su señoría, un excelente y antiguo trabajador de más de 40 años en las empresas pesqueras, ¿por qué tendríamos que castigarlo, su señoría? Respecto, después el Consejo Nacional del Estado señala que la ley señala que los modelos de prevención de delitos deben ser eficaces y reales, sin perjuicio de que los modelos de prevención de delitos deben ser aptos, deben ser potencialmente eficaces y deben ser reales. Es falso que la ley diga que los modelos de prevención de delitos deben ser eficaces y reales. Ya para ir terminando, señoría, solo quiero señalar sobre nuestras conclusiones a las réplicas de los acusadores. Es que voy a hacer un listado muy breve, señoría, sobre nuestras conclusiones respecto de la supuesta ausencia de capacitaciones y de la forma de comunicar los deberes y obligaciones a los trabajadores. Respecto a todas esas conclusiones que nosotros expusimos, hubo total silencio. Luego, sobre el supuesto desconocimiento de Francisco Mujica del modelo de prevención de delitos y del encargado de prevención de delitos, que quizás era la única imputación que podría tener alguna relación de causalidad con el delito cometido. Respecto de esa defensa de esta parte, total y absoluto silencio en las réplicas. Respecto de los anexos de contrato de trabajo y de su falta o de su poca aptitud de causalidad en el delito supuestamente cometido por Francisco Mujica, salvo la mención a Mario Coronado, absoluto silencio. Respecto de nuestras conclusiones a la imputación de que Jaime Ortiz era fue designado meramente formal y nominal en cuanto carecía de medios y facultades, respecto de todas nuestras conclusiones respecto a este punto, absoluto silencio. Respecto de que Jaime Ortiz carecía de autonomía, ahí se dijeron algunas palabras por el Ministerio Público, y básicamente lo que se dijo es que Jaime Ortiz recibía órdenes de Francisco Mujica y de Raúl Feliú, y que Jaime Ortiz no estaba paralelo al director. Eso fue lo único que se dijo respecto de todas nuestras conclusiones respecto de la autonomía. No se hizo ni una referencia a lo que exige la ley respecto de la autonomía, ni de las labores de dirección, de Contraloría y de Auditoría Interna de Jaime Ortiz. No se hizo ni una referencia sobre eso. Y respecto al punto de que Jaime Ortiz recibía órdenes de Francisco Mujica o de Jaime Ortiz, perdóneme, su señoría, pero no se presentó ninguna prueba en este juicio de alguna orden de Francisco Mujica, Jaime Ortiz, o de Raúl Feliú, Jaime Ortiz. O por lo menos yo no recuerdo ningún correo electrónico en que se le haya dado una orden a Jaime Ortiz. Y mucho menos, como ya dije en las clausuras, alguna corrección o alguna intervención prohibiéndole realizar alguna conducta relacionada al modelo de prevención de delitos. Y por el contrario, lo que vimos en el juicio es que Jaime Ortiz enviaba correos electrónicos de manera imperativa a los ejecutivos de Corpesca, incluido Francisco Mujica y Jaime Ortiz. Y les decía, señores, he redactado el siguiente procedimiento y este procedimiento es de aplicación inmediata. O envía correos a todos los ejecutivos de Corpesca informando sobre el modelo de prevención de delitos y la ley 20.393. Incluso, en una oportunidad, como podemos recordar, Jaime Ortiz le pide a Francisco Mujica que cuando vaya al norte a la reunión de administradores, les lleve todos los elementos necesarios del modelo de prevención de delitos para entregarse, para sus firmas, para su conocimiento. Respecto de nuestras conclusiones en cuanto a la imputación de que aquí no se adoptó, implementó, supervisó, administró, gestionó un modelo de prevención de delitos, silencio absoluto. Respecto a nuestras conclusiones de
de esta imputación absolutamente falsa, de que Corpesca se limitó a contratar a Deloitte y a designar a Jaime Ortiz, y que no hay nada más respecto a todas nuestras alegaciones sobre este punto, silencio absoluto. Y respecto de la falta de voluntad, su señoría, como ya dije, el único contraargumento fue este argumento del contrato de Mario Coronado. Y habiéndose, creemos nosotros, su señoría, derribado los extremos de la acusación en estos 4 párrafos que constituyen la acusación, el Ministerio Público ahora, como ya dije, saca una especie de sombrero de mago. Entonces se derriban los pilares de la acusación que están en estos 4 párrafos y saca un sombrero de mago y empieza a hacer aparecer en este juicio cosas, o en estos últimos alegatos. Entonces, saca del sombrero del mago, su señoría, que el gerente general no había un control adecuado sobre él respecto de sus gastos. Pero eso, como ya dije, no está en la acusación. Entonces, eso no les sirve. Entonces, saca nuevamente del sombrero, su señoría, el error de diseño en el modelo de prevención. Absolutamente ausente de la acusación. Y desvirtuada esa imputación en los alegatos de clausura nuestra, ahora su señoría saca otro truco de magia, su señoría, que corresponde al desorden. No, aquí, su señoría, aunque no se dijo en la acusación, aquí se observa desorden en la compañía. ¿Cómo puede ser que un trabajador tenga un contrato que contiene las cláusulas del modelo de prevención de delitos del año 2012 y después, el año 2014, firme de nuevo un anexo con las mismas cláusulas del modelo de prevención de delitos? Eso revela un desorden completo de la compañía, que incluso dice el fiscal que no se dejó registro en la contabilidad de Corpesca de esta doble firma en este contrato de trabajo. Y así, su señoría. Podría seguir el Ministerio Público sacando cosas de este sombrero de manos, señoría, y decir, bueno, aquí no había un GPS para cada trabajador por si iba al Congreso, o acá, su señoría, no se revisaron los correos electrónicos del gerente general y los sacamos también, y así, magistradas, ad infinitum. Y esa es la gracia de la acusación, su señoría, que fija el marco sobre el cual las defensas tienen que hacer su trabajo. Y por todos estos argumentos, señoría, más lo que se dijeron en el alegato de clausura, concluyo estas réplicas y solicito y reitero, su señoría, la solicitud de absolución total de Corpesca de los cargos que se le han imputado. Bueno, vamos a terminar entonces las alegaciones de réplica de Corpesca. Habiendo terminado las réplicas y faltando para el fin de este juicio las palabras de los acusados, el tribunal va a llamar a las mismas en la próxima audiencia, dando por terminada la audiencia del día de hoy, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Penal, la audiencia siguiente la hará efectiva el día martes. Martes 1 de diciembre del presente año a las 12:30 horas. ¿Su señoría? Sí, defensa del acusado señor Ortiz. Sí, su señoría, nosotros vamos a hacer uso del derecho de las últimas palabras por parte del acusado, por lo tanto, quería solicitar las autorizaciones correspondientes para ingresar al Centro de Justicia y al tribunal. Vamos a concurrir el acusado Ortiz y este abogado. ¿Alguna de las otras defensas va a solicitar algo al respecto?
Sí, magistrado. Respecto de la señora Isasi y respecto del señor Lobos que estoy representando el día de hoy, también solicitamos las mismas autorizaciones, ya que haremos uso de ese derecho para que se permita el ingreso tanto de este abogado como el de la colega Tuane, y respecto de ambos imputados, de la señora Isasi y del señor Lobos. ¿Corpesca? Bueno, perfecto. De todas maneras, se va a responder al llamado correspondiente en su oportunidad. Entonces, el tribunal va a adoptar las medidas tendientes a facilitar el ingreso a las defensas que lo solicitaron, y nos reunimos entonces el próximo martes 1 de diciembre a las 12:30 horas. Entendiendo, sí, también que este tribunal debe solicitar que la comparecencia de los acusados, o sea, la exposición de esto en esta última etapa sea también breve, y para ello va a otorgar, para que lo sepan desde ya, un tiempo de 15 minutos a cada uno de ellos. Muy bien, Bueno, señoría. perfecto, entonces nos encontramos el día martes próximo a las 12:30. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, señoría. Buenas Pero, tardes. señoría, hasta luego, buenas tardes. Gracias, señoría. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, magistradas. Hasta Que tengan luego, un buenas tardes. día. Hasta luego a todos los intervinientes. Don Eric, hasta luego. ¿Aló?